Amigos, espero se encuentren bien. Hoy jueves 7 de mayo de 2020 vamos a conversar con Jesús Seguías. Eh, Jesús Seguía, perdón. Él es consultor político y presidente de Dating Corp. Él amablemente accedió a esta transmisión de hoy y nos sugirió un tema para empezar, que vamos a poner un fragmento de él, ya que para subir este video a Facebook y a YouTube, cuando se le coloca música específica, genera problemas por el derecho de autor. Así que vamos a escuchar parte del tema que nos sugirió Jesús. Sobre la alcantarilla, será la presión, o me ha subido la bilirrubina. Y me dio una calentura. El Niágara en bicicleta, de Juan Luis Guerra. Un tema incluido en el disco No es lo mismo ni es igual, de 1998. Tiene un premio Grammy Latino a la mejor canción tropical y un premio Grammy Latino a canción del año. Bueno, vamos a esperar que Jesús se incorpore para poder iniciar el tema de hoy, que sería el análisis político de la situación venezolana. Ya tenemos acá a Jesús, vamos a esperar que, ok, abajo a la derecha tienes allí dos caritas, solicitas incorporarte. Bueno, hay varias cosas que tratar allí, temas de interés, sobre todo esta situación que nos atañe, que tiene que ver con lo político y también con el tema de la cuarentena. Y es que, bueno, en una reciente encuesta que él presentó en una entrevista a Gladys Rodríguez, hizo referencia a que la situación política es lo que menos preocupa a la gente, ¿no? La gente tiene otras angustias, otras prioridades. Vamos a esperar allí que... ok. Vamos a esperar su incorporación. Ok. Vamos a esperar por Jesús. Estamos esperando por la incorporación de Jesús Seguías, consultor político y presidente de Dating Corp. Vamos a ver. Ok, ya está Jesús. Debes tener la opción abajo a la derecha. Allí puedes solicitar incorporarte como invitado a la transmisión. Exactamente, exactamente. Ya lo tenemos acá.
Jesús, Ahora estamos en sí, directo. ¿Cómo estás, Jesús? Ya estamos en directo. sí, señor. Saludos cordiales. ¿Cómo están? Ok, abajo a la izquierda, eh, abajo tienes una opción de compartir. Le das compartir, le das transmisión en directo y lo tuiteas para que tus seguidores puedan tener acceso a la entrevista. Ujú. Pero no veo compartir. ¿Será aquí? Sí, en el medio, hay una opción allí, compartir, le das Ahí, transmisión en ahí directo, compartir vía tra- ¿dónde? transmisión en ¿O vía qué? directo, Vía Twitter. ajá, sí, vía Twitter, entonces transmisión, le dices transmisión en directo y ya ahí quienes te siguen tienen acceso acceso a la entrevista. Bueno, presenté el tema, hice una breve reseña de él, el Niágara en bicicleta. Jesús, cuéntame, ¿por qué escogiste este tema? No, mira, en primer lugar, porque siempre he tenido un gran respeto por Juan Luis Guerra. Creo que es uno de los mejores compositores y cantantes de América y del mundo. Y en segundo lugar, porque el Niágara trae bonitos recuerdos. El momento en que fui con mi esposa pues, a visitar el Niágara, me acordé de Juan Luis Guerra y todas las dificultades que pasan las personas para sobrevivir y seguir adelante. Y en estos momentos de crisis pareciera ser que todos estamos pasando al Niágara en bicicleta. Correcto. Mira, Jesús, yo quise conversar contigo hoy porque escuché la entrevista que te hizo Gladys Rodríguez y allí tú dijiste algo a lo cual no se le hizo mucho énfasis en la entrevista, que fue que los políticos están muy desvinculados de lo que está pasando. Yo quisiera empezar por allí, por ese tema, porque creo que lo referiste de la encuesta que realizaste recientemente. No, no tiene que ver con una encuesta en particular, Juan José. Tiene Ok, que ver con ok, un análisis de la situación país perfecto. que vengo haciendo desde hace muchos años. De hecho, yo escribí un libro, está en Amazon, que se llama Al borde del desenlace, el suicidio de una revolución. Eso fue escrito en octubre, noviembre del 2015, en octubre del 2015, justo poquito antes de las elecciones parlamentarias que ganó la oposición por abrumadora mayoría. Y obviamente cuando digo al borde del desenlace no estoy pensando en 2 días, en 3 días, cuando estamos hablando de regímenes o de gobiernos muy consolidados desde el punto de vista del poder de coacción, cuando estamos hablando de una fuerza gobernante que aplica métodos poco comunes en las democracias y evidentemente pues que el desenlace no es de un día para otro, sino que el desmontaje tiene que ser un proceso. Y el proceso, por supuesto, no contaba con una variable, y son las incompetencias políticas de la oposición venezolana. La oposición venezolana no ha actuado, digamos, con inteligencia política, ha actuado muy impulsivamente, guiada más por las emociones que por las razones, donde la investigación es casi inexistente. Lo máximo que llegan es a descubrir y ver encuestas y eso no es la investigación. La investigación es mucho más profunda. Son ejercicios de inteligencia política, de análisis de contexto, de observar las experiencias mundiales que sean similares, para entonces llegar a conclusiones. Es decir, se supone que quien debe estar al frente de Venezuela en este momento tienen que ser eh, personas con nivel de estadista, con personas con, digamos, de políticos de nación, más que aspirantes a políticos, porque la crisis es demasiado severa y obviamente que esto no es juego, por lo tanto no es para muchachos, digo yo, ¿no?
esto es serio. Y creo que los políticos venezolanos han dado demostraciones de mucha inmadurez. Yo creo que esa es nuestra mayor tragedia, de verdad. Más que la crisis económica mundial, más que la crisis del aparato productivo venezolano, más que la escasez, más que la devaluación, bueno, todo eso que he mencionado, la crisis de los servicios públicos, todo eso que he mencionado es el resultado de una crisis de liderazgo político. Y además con el agravante que esa deficiencia política venezolana, que no es de ahora, eso tiene más de 30 años, antes de Chávez inclusive, bueno, gracias a eso es que llega Chávez. En Venezuela viene registrándose un vacío de liderazgo muy grande desde hace más de 30 años. Chávez fue, digamos, la gran revelación, quien rompe el celofán en materia de cambios políticos en América Latina. Pero antes de Chávez, recordemos que estaba Andrés Velázquez. O sea, mucho antes el país estaba inventando. Porque cuando los políticos de oficio fallan, los pueblos inventan. Los políticos de oficio, de eso que llaman la Cuarta República, y concentrados básicamente en dos grandes partidos que era Acción Democrática y Copey. Después vino una oleada de gente ligada al MAS y Causa R. Todos ellos tuvieron, todos ellos fueron o vivieron crisis internas profundas que no eran coyunturales, sino estructurales, porque todo el sistema político, el andamiaje político mundial se venía resquebrajando. En Venezuela, sorprendió esta crisis primero que en otros países. Y los venezolanos inventaron a Andrés Velázquez. En realidad no estaban votando por Andrés Velázquez, sino en contra de Acción Democrática y en contra de Copey. Luego inventaron a Irene Sáez, recordarás. Claro. Reinventaron a Caldera. Mejor dicho, primero reinventaron a Caldera y a Irene Sáez. Y entonces, finalmente optan por Hugo Chávez, porque Hugo Chávez, sin duda alguna, tenía un poder de liderazgo, tenía un carisma muy, muy grande. Sin duda era un político formidable, era un líder formidable. Eso encantó a las masas venezolanas. Y claro está, Chávez, ese gran recurso y esa gran fortaleza personal que tenía, estaba mal acompañada por la política que decidió asumir. Y no fue nada más y nada menos que haberse metido en el cementerio de las ideas muertas y trató de desenterrar las viejas teorías socialistas casadas en el mundo, las quiso convertir en algo moderno de primera línea, inventó el socialismo del siglo XXI para darle cierto refrescamiento, pero en el fondo era el mismo socialismo de decrépito, del mismo socialismo totalitario que manejaba Fidel Castro, que se convirtió pues en el paradigma, en el líder a seguir por parte de Chávez y sus seguidores, y trataron de implantar en Venezuela, haciendo uso de los recursos democráticos que tenía Venezuela, como eran las elecciones. Se fue por allí, le hizo caso a Luis Michelena, gana las elecciones y bueno, colorín colorado, ya sabemos pues el resultado final. Esto, sin duda alguna, marca un proceso donde ese nivel de descomposición política que venía existiendo antes de Chávez continúa luego de Chávez por los lados de la oposición y por Chávez también, porque Chávez empezó a manosear una cantidad de ideas imposibles de realizar o de ejecutar, pero que solo gracias al poder económico que le daba el petróleo en aquel entonces logró implantar en el país. Entonces, y vendió sueños, vendió esperanzas, y el petróleo permitía que la gente creyera que de verdad era posible lograr todo aquello. Y el petróleo lo que estaba era ocultando, enmascarando el desastre que venía, implantándose progresivamente en Venezuela y que concluye con el gobierno de Nicolás Maduro, con la muerte prematura de Chávez. Y Nicolás Maduro
no es que es el culpable, ¿no? La crisis ya venía incubándose desde hace tiempo y le toca a Nicolás Maduro lidiar con esa crisis de la cual era copartícipe, creía en eso, y resulta que Nicolás Maduro, pues además los precios del petróleo se le vienen abajo, el país colapsa, el aparato productivo colapsa, empieza la escasez y el mal manejo por parte del chavismo gobernante de todas las empresas del Estado que las hicieron fracasar de una manera horrenda. PDVSA hoy es inservible, ya PDVSA ni siquiera es privatizable. Si decidieran privatizar a PDVSA, yo no sé qué irán a privatizar, porque para cualquier inversionista es mejor construir una planta nueva. Es igual que Alcasa, que Benalún, que Sidor. O sea, ¿quién va a invertir en esas empresas totalmente deterioradas desde el punto de vista tecnológico, pero además con un pasivo laboral gigantesco que es insostenible para nadie en un mundo tan competitivo como el de hoy día? Entonces, todo eso colapsa y hoy nos encontramos, retomando un poco lo de al borde del desenlace, con que en cualquier momento Venezuela tenía que colapsar. Claro está, Maduro no colapsa antes eh, porque la oposición venezolana no ha sido competente. En primer lugar, manejaron muy mal la victoria parlamentaria. Creyeron que esa victoria era ya el anticipo de la salida fáctica de Nicolás Maduro y no entendían que Nicolás Maduro no es el chavismo. El chavismo es una fuerza política y social que va más allá de Nicolás Maduro e inclusive del propio Hugo Chávez. Ya es una fuerza política gigantesca con un entramado de intereses creados que todos están jugando a la defensa mutua, porque ante la amenaza externa, unidad interna. Y eso lo han entendido ellos perfectamente. Sin duda alguna que entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello hay grandes diferencias, pero ellos han sabido inteligentemente jugar cuadro cerrado internamente. Entonces, y asimismo con los militares. Entonces, ante esa situación, obviamente, pues los opositores venezolanos, ante esa incapacidad de comprender y caracterizar correctamente a su adversario, tienen 20 años que no han podido entender quién es el adversario, lo cual es un error político capital que se paga caro, y lo que hacían era consolidar al chavismo con sus errores. El error del golpe del 11 de abril, o mejor dicho, el error del paro petrolero, consolidó el poder del chavismo dentro de PDVSA y sacaron a 30.000 venezolanos que trabajaban allí, que son los que garantizaban el éxito de aquella empresa, una de las mejores empresas del mundo. El golpe de abril el golpe del 11 de abril permitió que el chavismo le pusiera manos a las Fuerzas Armadas de una sola vez. El no haber asistido a las elecciones parlamentarias del 2005 permitió que el chavismo se asumiera completamente la Asamblea Nacional. Y así el chavismo hizo algo que la oposición no ha sabido entender. El chavismo entendió desde un primer momento, porque Fidel Castro se lo advirtió a Chávez, que derrotar a la democracia venezolana, o eso que se llamaba la democracia venezolana, que para mí más que un sistema democrático es un régimen de libertades públicas, que era muy próximo a una democracia. Pero una democracia es mucho más profundo que eso. Y resulta que Chávez entendió que había que comerse a esa democracia en rodajas porque era un elefante. Y los elefantes se comen en rodajas. Y primero que nada, ganan las elecciones y comienzan a comerse el elefante en rodajas. En el año 1999 se comen la Constitución de 1961 y crean la nueva Constitución bolivariana. Ganando el congresillo. En el año 2002 se comen a PDVSA, se comen a las Fuerzas Armadas, luego se comen a la Asamblea Nacional, se comen a PDVSA, se comen a los medios de comunicación social en rebanadas, hasta dejar nada prácticamente en el país, se comen a los partidos políticos de oposición, se comen a todo el mundo, pero en rodajas, porque entendieron que era un elefante que se lo estaban comiendo y no podían atorarse creyendo que se lo iban a comer de una sola sentada. Pues no era un cuarto de pollo.
Y ya llevan 20 años comiéndose el elefante y hoy tienen un poder de coacción consolidado, una unidad interna que se está demostrando ahora que sí existe. Y entonces ahora la oposición derrochó, mira, demasiados poderes en aventuras locas. La salida del 2014 derrocharon el coraje, derrocharon la valentía, derrocharon ese espíritu de los venezolanos de salir a luchar por un cambio. Lo derrocharon con acciones aventureras que no tenían ningún sentido. Mira, que nadie diga que los venezolanos no son, digamos, no quieren un cambio, porque los venezolanos demostraron que son los, digamos, los ciudadanos más combativos que ha tenido América Latina en las últimas décadas. Pero se cansaron. Entendieron que todas sus acciones, por ser mal dirigidas, mal conducidas por un liderazgo incompetente, generó una frustración enorme. Por eso, la primera gran oleada del éxodo no se genera con la primera gran crisis económica, se genera con el fracaso de la salida del 2014. Allí comenzó la primera oleada donde salieron 1 millón de venezolanos. Y luego vinieron las protestas del 2016, 2017. Y vinieron las segundas oleadas de políticos que no están comprendiendo que se están comiendo un elefante y que el todo o nada no funciona. Se presentaron unas elecciones en el 2018 presidenciales y de la manera más torpe decidieron no participar. El chavismo les ganó las elecciones de gobernadores prácticamente de manera muy limpia. Muy limpia. Y dijeron que había fraude. Mira, si hubiese sido fraudulento, ¿cómo es que ganan las elecciones primero justicia en el estado más importante y más estratégico del país como el estado Zulia? Y lo ganaron con un amplio porcentaje. No fue que ganaron, le quitaron una cantidad de votos, no. Ganaron con los puntos que las encuestas nuestras decían, porque nosotros le hicimos las encuestas a Juan Pablo Guanipa. Y entregaron la gobernación, no lo Y la aceptaron. entregaron. Entonces la pregunta es, oye, si el gobierno tiene capacidad de manipular esas elecciones, ¿por qué de pronto dijeron, bueno, le quitamos el Zulia, pero le entregamos Portuguesa? Pero el Zulia no. Pues no lo hicieron. Reconocieron su derrota. Lo único que le hicieron fraude, comprobado, fue Andrés Velázquez. Y nosotros le hicimos los estudios a Andrés y le dijimos, Andrés, estás ganando por 1 punto. Y tienes que afinar tu padrón electoral porque te van a robar las elecciones. No van a reconocer esos resultados por 1 punto de diferencia. Se lo dije yo personalmente a Andrés. Y menos siendo Andrés Velázquez. Velázquez. Dicho y hecho. El tema no es que el CNE sea digamos, unos sacristanes impolutos y que son gente honesta. No, no, no. El CNE está siendo manipulado abiertamente por el gobierno. Pero el CNE no ha podido intervenir en el único proceso que realmente le interesaría a los venezolanos y a los opositores, que son las máquinas de votación. Porque el protocolo creado no permite fácilmente un cambio allí. Eso es falso. Yo le he demostrado a todos los opositores con quien he conversado que eso es un invento creado para justificar sus políticas erradas. Claro. Pero se lo dije a Andrés. Cuando Andrés salió a decir que el CNE es fraudulento, le digo, mira, Andrés, y que no había que votar más porque eso, claro, él venía dolido por lo que le hicieron. Digo, Andrés, ¿cómo sabes tú que te hicieron fraude? Bueno, porque tenemos las actas en la mano. ¿Y quién te dio esas actas? Bueno, el testigo. O sea que si no hubieses tenido testigo, no tienes las actas. Ah, bueno, claro. ¿Y quién le dio las actas al testigo, Andrés? Bueno, las máquinas arrojaron. O sea que las máquinas dijeron la verdad, Andrés.
Bueno, sí, camarita. Bueno, entonces, las máquinas dicen la verdad. Y eso es lo único que le interesa a la oposición venezolana. ¿Cómo es que el 15 de mayo del 2018, fue el 15 de mayo, no recuerdo si fue el 15 de mayo, 20 de mayo. 20 de mayo del 2018, cómo es que la oposición no acude a votar masivamente y donde todo el mundo diga a votar, a la calle a votar? Yo estoy seguro que hubiese pasado lo mismito que pasó en Bolivia. Lo mismito. Jesús, Porque pero para eso que Jesús, la estrategia ha sido desvirtuar el tema del voto y eso ha sido de parte y parte. Y al pero es final suicida, el gran pero ganador es es el gobierno. suicida, pero es que es suicida. Al gobierno le interesa que piensen así y que no vayan a Porque votar y gana por forfait. el gran problema que tenemos con esa cantidad de leyes locas que existen se debe justamente a que la oposición no participó en el 2004 en las elecciones de la Asamblea Nacional. Ahí es donde voy, pues. Por eso te estoy diciendo que ha sido una oposición suicida. Suicida. Entonces, yo digo, ¿hasta cuándo? Pues porque quien está pagando los platos rotos eres tú, es todo lo que nos están oyendo, soy yo, son todos los venezolanos. Ahora Jesús, varias cositas. Recuerdo muchos personajes de la izquierda, de la oposición, cercanos a la izquierda, que en 2012 decían que el hecho de que Maduro fuera presidente para aquel momento era bueno porque su experiencia de 7 años en Cancillería iba a traer cosas interesantes. Bueno, ya las estamos viendo, ¿no? Estas cosas interesantes, por un lado. Ahora, por otro lado, cuando hablas de la impericia de la oposición, vamos en la línea del tiempo. Coordinadora Democrática, la MUD, más recientemente el G4 y ese sector de la oposición que se está reuniendo con el gobierno. En estos casos se repite para ti, como tu experiencia, esa misma incapacidad de poder lograr algo, como un patrón. Mira, mira, la decisión de participar en las elecciones parlamentarias fue brillante. Y mira el resultado. Mira el resultado. Mira, esa elección parlamentaria era una de las grandes oportunidades que tenía la oposición para ponerle punto final a esta crisis. ¿Cuál era la posición que correspondía? Con esa victoria en la mano, que fue el día, ese fue el día 6 de diciembre, ¿no fue? ¿Cuándo fue Sí. la elección parlamentaria? No recuerdo. Bueno, el 6 de diciembre. El día siguiente, el 7, tenía que haberse convocado una rueda de prensa. No para que hablara Henry Ramos, que fue el primero que habló en nombre de la oposición, cuando a él no le correspondía a Chugo Torrealba, como coordinador de la MUD. Y tenía que haber tenido una rueda de prensa nacional e internacional para decir simplemente dos cosas. Primero que nada, gracias Venezuela por esta victoria que genera la esperanza para poder generar un cambio en el país. Y en segundo lugar, solicitamos formalmente una audiencia al presidente Maduro para sentarnos a conversar a puertas cerradas, con micrófonos apagados, cómo vamos a hacer juntos para ponerle punto final a la crisis que conmueve a la nación. Eso es lo que correspondía. No desenterrar el hacha de la guerra y hacer cosas que no vayan al caso. Eso era lo que correspondía allí. Lo que tú estás describiendo es hacer uso de la separación de poderes, en igualdad de condiciones. Pero por supuesto, pues son dos poderes distintos. Y ambos poderes se tenían que sentar a conversar. Y sencillamente decirle, en una entrevista que me hizo Maripili Hernández sobre ese tema, me dijo, ¿qué hubieses hecho tú si se hubiese dado eso y estuvieses al frente de la oposición y tienes enfrente a Nicolás Maduro? ¿Qué le hubieses dicho tú a Nicolás Maduro? Digo, mire, muy sencillo. Digo, mire, presidente, esta crisis es tan severa, de paso, aquella crisis era rosada comparado con lo que tenemos ahora y lo que viene. Esta crisis tan severa no la va a poder resolver, no la vamos a poder resolver nosotros si llegamos al poder, pero usted tampoco la va a poder resolver sin nosotros. Esta crisis requiere de la unidad de todos los venezolanos y tenemos que ponernos de acuerdo para ponerle punto final a esto. Y vamos a sinergizar para ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Usted quiere más crédito que se los aprobemos? Ok, a cambio de
eso no lo va a manejar arbitrariamente ningún funcionario chavista. Solo tiene que manejarse con fiscalización absoluta en la Asamblea Nacional. Porque aquí lo que más importa es que los venezolanos dejen de sufrir. Y sigamos rodando hasta que vengan las elecciones. Si se crea ese ambiente de cordialidad, mira, por más perverso que pueda ser Nicolás Maduro, por más perverso que pueda ser, evidentemente que un acto de este tipo, un gesto de este tipo, tendría que ser valorado de una manera distinta, porque está poniéndola él en una situación complicada, que no da espacio para la confrontación, porque el objetivo es bajarlo del ring, porque cuando él se baje del ring, ahí es donde él entra fuera de su área de confort. El área de confort de todo el chavismo gobernante es la confrontación. Ellos nacieron para confrontar. Si tú lo bajas del ring, lo sacas de su juego y lo estás metiendo en un juego donde ellos no van a tener suficientes competencias y los dejan sin armas. Y no habrá manera que Nicolás Maduro se oponga, por ejemplo, a que haya un referéndum revocatorio, porque entiende que esa oposición que se sentó con él después de aquella victoria y actuaron con sentido de nación, de ganar las elecciones o ganar el referéndum, no va a pasar nada malo con el chavismo. Y después que pasó todo eso, ya vimos que ahora la propuesta de los Estados Unidos es justamente lo que la oposición tenía que haber hecho hace años atrás. Hace 5 años. Así sencillo, que yo lo planteé en el libro mío, que no lo han entendido y que nadie diga que no se lo dijeron, porque yo ese libro me encargué de entregárselo dedicado a Leopoldo López, a Henry Ramos Alup, inclusive a Nicolás Maduro, José Vicente Rangel, Diosdado Cabello, Tarek El Aizami, a todos les entregué el librito. A todos les entregué el librito, donde les decía del bien que iban a vivir y del mal que iban a morir. Y decía, vamos a terminar esto en una mesa de negociaciones, nos guste o no nos guste. Solo que, ¿cómo la preferimos? ¿Con muertos o sin muertos? Pues ellos decidieron tercamente optar por los muertos y por los presos. Tal como se lo dijiste a Vladimir Villegas en 2019, que había que ir a una negociación. Pero por supuesto, yo tengo esto en esta cantaleta desde el año 2010. Desde el 2010 ya le dije a la gente, mire, olvídense de confrontación. La teoría de la confrontación no opera para solucionar la crisis de Venezuela. Y la crisis de Venezuela es mucho más complejo y va más allá de una simple salida de Nicolás Maduro del poder. Se equivocan el que cree en eso. Y eso fue lo que justamente entendió los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica, que le compra desafortunadamente al comienzo la tesis de la confrontación a Leopoldo López y a Juan Guaidó. Se las compra y se casaron y hay un matrimonio enorme entre Donald Trump, Leopoldo López y Juan Guaidó. Y esa es la fortaleza mayor que ellos tienen, sin duda alguna, porque si Estados Unidos sale del juego en el apoyo que les ha brindado, mira, quedan a merced de la nada. Ya Juan Guaidó estuviese preso, sin duda alguna. Entonces le hicieron ver a los Estados Unidos que sí era posible, uno, la salida de Nicolás Maduro por la vía de la fuerza. ¿Por qué? Porque los militares venezolanos iban a tumbar a Nicolás Maduro. Pues quien diga eso no está entendiendo para nada lo que está ocurriendo en las Fuerzas Armadas. No tiene ni idea de lo que ha pasado en las Fuerzas Armadas desde el año 2002 para acá. No tiene idea de lo que ha sido la estrategia de guerra simétrica que ha desarrollado el gobierno durante 15 años. No tiene idea de cómo están las Fuerzas Armadas en lo interno. Y se aventuran a decir cosas que de paso comprometen el prestigio de muchos países, de muchos presidentes, como pasó el 23 de febrero del año pasado, cuando le hicieron ver a Donald Trump, a Mike Pence,
al presidente Duque también, al presidente Piñera y al presidente Paraguay, que se lo llevaron para Cúcuta, porque ese día iba a haber un cambio político en el... Estos presidentes se atrevieron a publicar en un tuit, porque yo lo vi, no me lo dijeron, donde decían, inclusive Mike Pence, que faltaban horas para que Nicolás Maduro se fuese. Pues ya lleva más de un año. Sobrevivió eso, sobrevivió al apagón 2014, 2017, todas estas protestas, y ahí está. Ahí está, pero está no por tanto por su fortaleza, sino por las debilidades de la oposición, porque no ha tenido una oposición inteligente, que haga lo correcto. ¿Cómo es que Estados Unidos propone ahora un acuerdo de paz? Porque es más un acuerdo de paz que cualquier otra cosa, donde hacen todas las concesiones del mundo, pero entonces echan a perder la propuesta Juan Guaidó básicamente, cuando dice que la condición es que salga Maduro primero para sentarse a negociar. Entonces, ¿con quién empieza a negociar? O sea, ¿crees que los militares, que son el verdadero poder en Venezuela, van a conspirar para derrotarse a ellos mismos? O sea, No, ¿de verdad lo están creyendo? es la desconexión entre lo que está sucediendo y lo que ellos creen que puede estar sucediendo. Es que los militares no confían en Juan Guaidó, ni en Leopoldo López, ni en María Corina Machado, ni en Julio Borges. No combinan, ellos no son los actores apropiados para llevar a cabo la propuesta de los Estados Unidos. No son. Esa propuesta de Estados Unidos es brillante por todas las concesiones que hace. Eso es para que Nicolás Maduro le arranque el brazo. Pero hay un pequeño detalle. Eso no va a prosperar mientras no haya confianza mutua entre los actores. Ahora, el tema de que Estados Unidos también designe el embajador es también parte de esa estrategia. Porque fíjate que no están condicionando tampoco la salida de Maduro, sino los pasos que ellos vienen dando, las respuestas como vienen funcionando, dada de los últimos acontecimientos, incluso lo de Macuto. Sí, pero que el tema es que Estados Unidos está en medio de muchas contradicciones. Ellos no se ponen de acuerdo. Ellos tienen problemas. Eso lo reveló, por cierto, el ex embajador Santos de Colombia en Washington, antes de renunciar, donde lo sorprendieron en esa conversación privada con la canciller de Colombia, y donde él decía que aquello era un chicharrón. Y el caso venezolano era un chicharrón. Y que era un desastre las relaciones entre la Casa Blanca y el Pentágono. No se ponían de acuerdo. Unos decían una cosa, otros decían otra. Y hoy día vemos que Pompeo tiene una posición y Elliot Abrams tiene otra. Pero la posición correcta es la de Abrams. Abrams ha sido muy claro en ese sentido, donde han dicho, a esto va a terminar en una mesa de negociaciones, no en guerra. Y se han encargado de decir hasta la saciedad que Estados Unidos no va a intervenir militarmente en Venezuela. Pero es que solamente a un neófito se le puede ocurrir que Estados Unidos, después de la experiencia de Vietnam y de Irak y Afganistán, van a mandar un soldado a Venezuela. Que se bajen de esa nube. Pero es que no ven eso, ven la Panamá. Pero por Dios, si el mismo Abrams, que fue el autor de todo el proceso panameño, ha dicho, Venezuela no es Panamá. Eso lo sabemos nosotros también. Las Fuerzas Armadas panameñas equivalen al poder de fuego que tiene hoy día la policía de Maracaibo. Entonces, no me vengan con esos cuentos. Por eso te estoy diciendo, son venezolanos neófitos, mediocres, ignorantes. Hay que decírselo, por Dios, porque ya está bueno de hacer tanto daño. No están entendiendo, no saben de política internacional. No saben que Estados Unidos no va a la guerra en ninguna parte si no se cumple un protocolo. ¿Qué más amenaza para la seguridad de los Estados Unidos que el armamento nuclear que está tratando de desarrollar Irán, que ya tiene Corea del Norte? Y Estados Unidos ha invadido, ha puesto un hombre de ellos en Irán, ha puesto un hombre en Corea. Por el contrario, en Corea, Donald Trump ahora tiene un nuevo gran amigo, que es Kim Jong-un, su nuevo gran amigo.
y se hablan de panas con ese dictador que es el dictador más asqueroso del planeta. Aquello que ocurre en Corea es algo que es inenarrable desde el punto de vista humano. Y sin embargo, Donald Trump, aplicando el mayor pragmatismo del mundo, tiene las mejores relaciones con ese caballero. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual van a intervenir ellos en Venezuela? ¿Tú crees que Nicolás Maduro es tan idiota para hacer alguna operación desde Venezuela que amenace la seguridad de los Estados Unidos? Pero por Dios, ellos forman parte de la escuela de La Habana, son formados en La Habana. Y si algo entiende Cuba hoy día es haber sabido convivir con los Estados Unidos después de la crisis de los misiles del año 1962, donde se estableció un entente donde se respetan ambas, no se quieren, se odian, pero se respetan. Si la amenaza para Estados Unidos es que Venezuela se esté convirtiendo en un país comunista, pues que más comunista que el que tiene a 150 millas de su frontera, que es Cuba. Exacto. ¿Por qué no ha invadido Cuba? Porque Estados Unidos, teniendo todos esos cubanos de alta influencia en el Partido Republicano, como el caso de Marco Rubio, por ejemplo, el senador Marco Rubio, ¿por qué no han convencido a Donald Trump para que invada Cuba? ¿O es que Estados Unidos no tiene capacidad para destruir ese gobierno? Por supuesto que lo tiene. Porque eso tiene un protocolo, Juan José, un protocolo. Venezuela no cumple con ese protocolo, ni va a cumplir. Que Venezuela es un país estratégico porque tiene petróleo. Por Dios, quien diga eso es un ignorante de lo que está ocurriendo con la industria petrolera mundial. El petróleo entró en declive de manera irreversible como fuente energética estratégica mundial. Irreversible, porque están surgiendo nuevas alternativas energéticas. En Estados Unidos están poniendo los paneles solares en las casas a crédito pagaderos a 25, 30 años. Bueno, como eso parte es solo inclusive ver, del pago de la casa. es solo ver las acciones de Tesla, como es solo en este año se han disparado en la bolsa de valores. No, impresionante. Se están peleando las compañías tecnológicas de energía solar para poner los paneles en todas las casas. Y mucha gente ya la está poniendo. Y esa tecnología le sale más barato a la gente que la tecnología, que la energía producida por fuentes energéticas térmicas, como el caso del petróleo, por ejemplo. Que en Estados Unidos es costoso. Pero por supuesto, y que además te digo, los vehículos, el parque automotor mundial se va a manejar por electricidad dentro de poco. ¿Y cómo tú le das electricidad a esas baterías de los carros? Pues en el garaje de tu casa le inyectas allí, lo enchufas para que se carguen con energía solar, que también es gratis. No pagas por gasolina prácticamente. Oye, ese es el mundo real que estamos viviendo. Y ahora con la crisis post-pandemia, el petróleo va a estar en un periodo de decaimiento muy largo y donde los precios van a estar muy bajos. Entonces yo me pregunto aquí, reflexionando en voz alta, ¿qué va a pasar dentro de 2 o 3 meses? Porque ya el mes pasado Venezuela no recibió un solo centavo por venta de petróleo. Imagínate. Y si recibe, lo que está recibiendo va por debajo de sus costos de producción. Entonces, ¿con qué dinero vamos a pagar la nómina dentro de 2 o 3 meses? ¿Con qué dinero se va a importar nada? Cuando ni siquiera tienes una recaudación de impuestos decente. No hay manera. Venezuela no va a tener dinero para nada en ese sentido, porque además, ¿quién le presta al gobierno actual? Nadie. Pero pongamos que las cosas cambiaron y ya no es el gobierno de Nicolás Maduro, sino el de X personaje de la oposición, Juan Guaidó, por ejemplo. Supongamos que Juan Guaidó es el próximo presidente entre 3 o 4 meses. ¿Cuál es el paso siguiente para tú conseguir los 100.000 millones de dólares que necesitas para ponerte al día en materia de electricidad,
en materia de agua, en materia de petróleo, poner a PDVSA a funcionar. ¿De dónde vas a sacar ese dinero? Claro. Ah, ¿vas a pedir prestado, Juan Guaidó? Ok, está bien. ¿A dónde vas a ir? Vas al banco X. Y allí lo primero que te va a decir el banco, así es un banco multilateral de apoyo, te va a decir, ok, ¿cuál es su plan de pago? ¿Cómo piensa pagarlo? ¿De dónde vienen esos recursos? Ah, no, nosotros que vamos a vender petróleo y vamos a reactivar la industria petrolera. Ahí, ¿cuáles son sus márgenes de ganancia? Porque que sepamos, el petróleo durante 4 o 5 años va a estar en el suelo. Y usted tiene una deuda inmensa que pagarle a los chinos, a los rusos y a otros países. Y a todos los tenedores de bonos. ¿Con qué piensa pagar usted? Exacto. Ah, bueno, vamos a ver, no, aquí nosotros somos opositores. No, 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 aquí no vale eso. Aquí te doy y me pagas. Y muchas gracias por habernos dicho esto. Pasa el próximo. Y tienes en la fila 150 países que después de la pospandemia van a pedir cantidad de dinero para poder resolver sus crisis internas y que sí tienen capacidad de pago. No Venezuela. Exacto. Venezuela estaría de último en esa lista, en esa cola. Entonces, esta crisis que viene, si la que antes exigía unidad nacional, la crisis que nos viene ahora después de la pospandemia, que es una crisis devastadora, nunca antes vista en la historia de la humanidad, que se va a resolver, sí, que se va a acabar el mundo, no, que Estados Unidos y todos los países desarrollados tienen capacidad de reponerse, sí, pero va a llevar unos años. Pero el único país que es más frágil en toda América es Venezuela. Y Venezuela es el país menos afortunado con lo que nos viene. Y la única manera de sobrevivir, a duras penas además, es a través de un acuerdo de unidad nacional entre chavistas, opositores, niní, todos los venezolanos, todo el que se llame venezolano, tiene que tratar de ayudar para reconstruir al país. Que en el Ahora, chavismo hay eso, gente que no lo puede hacer. Mire, yo no... Es otra cosa, Juan José. Aquí han tratado de dividir a los venezolanos entre los honestos y los corruptos. Donde los corruptos son los chavistas y los honestos son los opositores. Mire, vayan a otro con ese cuento. Vayan a otro con ese cuento. El bandidaje está en todas partes. Es un problema país, es un problema de nación. Todos los partidos están siendo víctimas del bandidaje. Y como problema de nación tenemos que asumirlos todos los venezolanos. Y eso se acaba el día que el Estado deje de tener tantas facultades discrecionales. Mejor dicho, el día que los políticos dejen de tener tantas facultades discrecionales para dar permisos, para dar contratos, para dar licencias, para dar concesiones, etcétera, etcétera. yo lo que veo que difícilmente hayan opositores haciendo ese cálculo con la pospandemia, ¿no? Eso que estás diciendo me parece Pero que es por eso sumamente grave. ese ha sido mi alerta que he venido desarrollando durante días en unos análisis que yo he publicado, donde digo, mira, ¿dónde están parados? No saben dónde están parados. No saben lo que les viene. No saben lo que les viene. Es Sí, duro. casi que lo peor que les pudiera pasar es que asumieran el gobierno en este momento. Sí, por eso es que digo que yo no sé qué están defendiendo. Esos están peores que unos borrachos peleándose por una botella vacía. La verdad es que sí, yo no sé para qué quieren el poder. La verdad es que no lo sé por qué se están matando por el poder. Ahora, Jesús, ¿cómo llegar a un acuerdo de unidad nacional como tú lo acabas de señalar? Si tienes un G4 por aquí, tienes un Leopoldo y una María Corina por allá, tienes a una parte del sector de la oposición que se sentó a negociar con el gobierno y ahí están, reuniones van, reuniones vienen. ¿Cómo Mira, podemos? el primer paso, vital, fundamental, que las partes comprendan que están obligados a negociar porque solo no van a poder hacer nada. Y que aquel cuento de que vamos a pulverizar al otro, eso se acabó, eso no existe, no aplica. Cuando comprendamos que lo que tenemos en la mano como políticos es una inmensa responsabilidad con un país que está pereciendo con grandes necesidades y que lo que viene es, bueno, si algún venezolano creyó que no hay nada peor que lo que ya se ha vivido en Venezuela, se equivocó, porque lo que viene va a ser infinitamente peor. Entonces, el primer paso es entender que hay que buscar la manera de entenderse porque no hay otro camino.
Es decir, yo te necesito para poder tener éxito y tú me necesitas para poder tener éxito. Ambos juntos podemos hacer muchas cosas y haremos que sea más viable. ¿Por qué va a ser más viable? Por una razón muy sencilla. Porque para tú recuperar económicamente Venezuela, que es el principal problema, más que el político, esto es un tema de sobrevivencia humana. Esto no es un tema de la democracia, de las libertades públicas, de las instituciones, no, no. Esto es un tema de sobrevivencia humana. Porque el tema es que ambos deben entender que para tú lograr superar la crisis económica, necesitas un país que esté en perfectas condiciones de estabilidad social y política, de una gran paz social y política para que el inversionista tenga confianza en invertir. Nadie va a invertir un cuarto de centavo de dólar en un país incendiado por los cuatro costados, imbuidos en una guerra civil o imbuidos en una guerra de guerrillas, donde se sabotea la economía, donde te secuestran a los inversionistas, donde te matan a los inversionistas. No, eso no va a pasar en ninguna parte del mundo. O donde te expropian. ¿Entiendes? Eso no va a pasar. Y menos en Venezuela, porque ya hay una experiencia con Venezuela. O sea, si fuese un país que está entrando en un proceso de crisis que ya que es algo novedoso, dirían, bueno, no, a lo mejor eso no pasa de allí. Pero en el caso de Venezuela, con el antecedente que hay, nadie va a invertir hasta que no sienta que Venezuela ya se estabilizó en un proceso democrático irreversible. Y no que venga la duda de que, oye, ¿y si los chavistas vuelven? ¿Y vuelven las expropiaciones? No, yo mejor me quedo tranquilo y espero que se acomode el país y después que se acomode, entonces cuando yo invierto. Y así Bueno, tú lo piensan, pusiste. incluyendo los venezolanos. Yo he hablado con inversionistas venezolanos, me dicen, yo no vuelvo a Venezuela a invertir un centavo hasta que yo no vea el país estabilizado. Obvio. ¿Y quién garantiza esa estabilidad? Pues un acuerdo entre ambos. Y si no hay inversiones, ¿qué va a pasar? El país se viene abajo y se muere de hambre todo el mundo. Y no es que te vas a ir para otros países, porque otros países van a tener tantos problemas como nosotros. Quizás menos, pero va a ser un problema difícil. Ya de hecho las remesas que están llegando a Venezuela son en menor cantidad de las que llegaban antes, porque el venezolano que está en el exterior la está pasando muy difícil y la va a pasar peor. Bueno, están pasando trabajo los centroamericanos, los salvadoreños y específicamente que son los que más viven de la remesa porque se les ha venido abajo la cantidad de dinero que ingresa a sus respectivos países. Sí, sí. Mira, tú, Entonces, hace 3 días pusiste en tu Twitter que en Venezuela el foco es la clave. sí, claro. El tema es que todo el mundo está disperso en 40.000 ideas que no concretan. Hay que enfocarse. Si el norte estratégico es salir de esto a través de una negociación, pues entonces hay que enfocarse en la negociación, hacer lo necesario para negociar, no para sabotear las negociaciones. Ese evento que ocurrió el otro día, este fin de semana pasado en el litoral, con el desembarco de unos aventureros, yo te digo, obviamente están equivocados de cabo a rabo, pero yo los respeto. ¿Y sabes por qué los respeto, Juan José? Porque ellos creyeron en algo y lo pusieron en práctica. A diferencia de muchos que hablan de guerra y son unos cobardes porque se quedan en su casa. Estos pusieron su vida para demostrar que lo que ellos piensan es lo correcto. A esa gente yo la respeto. La respeto. Sí, eso tiene que ver con las ideas fracasadas de la izquierda de los 70, que intentaron hacer lo mismo. Claro, porque en el fondo la oposición venezolana hoy día padece las mismas consecuencias. Y por una razón muy sencilla, porque la izquierda venezolana en aquel entonces estaba dirigida por una clase media que no entendía al gran país. Y hoy la oposición está dirigida por una clase media que tampoco entiende al gran país. Es ajena al gran país. Y el gran país hoy día está pensando en otras cosas distintas. Que quienes hacemos en investigación de calle sabemos perfectamente y manejamos bien qué es lo que piensan los venezolanos. Y los venezolanos no quieren saber de guerra. Los venezolanos lo que quieren es parar de sufrir.
los venezolanos lo que quieren es que se resuelva el problema económico. El 82% de los venezolanos dicen que los políticos tienen que darle prioridad a la crisis económica más que a la crisis política. Te lo están diciendo. Solo un 15%, un 10% piensa que la crisis política es lo más relevante. ¿Y qué hace falta Y para que tiene los razón. políticos volteen a mirar a esto que tú estás diciendo en este momento? Mira, yo no sé si, porque hay que ser, digamos, hay que ser un poco brutos para no entender lo que tienen en las manos. Yo no sé si estas experiencias del fin de semana pasado les están demostrando, miren, ya no es posible, ¿hasta cuándo vas a insistir en eso? Ya basta, hombre. Enfóquense en la negociación. Y enfocarse en la negociación es crear los puentes con el adversario. Es crear un ambiente confiable para sentarse a negociar. No dinamitar los puentes. Jesús, pero diálogo, negociación, son términos satanizados en el común de la gente. Es parte de la estupidez. Miren, en República Dominicana, porque yo estuve en República Dominicana en ese momento, y hablé con los actores, sobre todo los de oposición, fue con los únicos que hablé. Y lo que planteaba el gobierno, las concesiones que estaba haciendo eran inmensas, pero bastó y sobró que el gobierno se pusiera a perseguir a alguna gente de Primera Justicia y lo metieran preso. Y mira, entonces ya eso fue motivo porque me afectaste a mí, a mi partido, y yo no quiero que afectes a mi partido, y Venezuela que se vaya al carajo. Y no hay ningún acuerdo. Mira, hermano, cuando tú estás en política tienes que tragar duro. Y no puedes salirte de tu norte estratégico porque te pusieron preso algunos compañeros, porque te ilegalizaron a fulano y a mengano. No, tú no puedes incurrir en eso. Es un error capital. Tienes que tener el cuero duro para no desenfocarte. Si estabas logrando acuerdos avanzados, eso significa que estabas presionando al adversario. Si el adversario te hizo eso, era para ponerte una provocación y caíste. Y caíste como un idiota. ¿Y estarías de acuerdo en eventos como el de Noruega, que se repitan estas Pero conversaciones? por supuesto, y todo lo que sea. Fíjate tú que Estados Unidos condenó lo de Noruega meses atrás. Hoy día dicen que hay que retomar a Noruega. ¿Qué está diciendo eso? Que se equivocaron. Que se equivocaron. Están reconociendo una gran equivocación, que cometieron errores. Esa propuesta que hizo Estados Unidos en marzo es una propuesta que no es otra cosa que un reconocimiento a errores propios cometidos. Es una mala, digamos, en una mala caracterización del adversario, en subestimar al adversario. Esa propuesta de Estados Unidos lo que está diciendo es imposible pulverizar al chavismo y cualquier cambio en Venezuela pasa por el chavismo, más no contra el chavismo. Entonces yo digo, ¿quién de la oposición está en este momento negociando? Nadie. Nadie. No. Y los que quieren hacerlo no tienen el poder para hacerlo. Porque esa es la otra cara de la moneda. Se impone Estados Unidos, mira. Se impone el discurso de Guaidó de no hay negociación posible y mantenerse en esa por eso, pues es que el tema es actitud de niño malcriado. ¿Por qué tú estarías forzando al gobierno a negociar? Porque tienen una crisis severa y Estados Unidos está presionando muy fuerte y eso está haciendo efecto. Pero la presión de Estados Unidos tiene que ir en función de obligarlos a sentarse a negociar, no a capitular. Y lo que están pidiendo es que Nicolás Maduro y el gobierno de ellos capitule, creyendo que hay chavistas que van a volteársela a Nicolás Maduro, pues que se bajen de esa nube. Porque como te dije, el chavismo es algo que va más allá de Nicolás Maduro y del propio Chávez. Pero tú todos ellos tienen puntos que defenderle. Tú tienes un Nicolás Maduro que todos los días dice que está dispuesto a sentarse con quien sea para hablar de estos problemas. Está bien. Habrá mucho de mentira y otro de verdad. Y habrá puntos donde no quieran negociar. Pero repito, el elefante te lo comes en rodajas. Si ellos negocian cambios en el CNE, si ellos negocian tanto, pero que el cambio de que Maduro siga en el gobierno y convocamos elecciones dentro de año y medio con Maduro en el gobierno, dale. Y convoquen elecciones dentro de año y medio. Un pacto firmado por Rusia, por China, por Estados Unidos y Europa como avalistas de ese acuerdo.
Te salvarás de una gripe, pero no de convocar elecciones dentro de un año y medio. O de un Eso año. es un poco más a la tendencia de Chile para salir de Pinochet. Pero claro, pues es que Estados Unidos la propuesta que está haciendo es eso. Permite que siga el alto mando militar chavista en el gobierno durante un año y pico, durante el tiempo que dure la transición. Que para mí un año es poco, tiene que ser 2 años. Ese es el punto. 2 años dedicándose a la reconstrucción del país. Sí, no, estamos nuevamente en directo. Sí, hubo un bajón ahí. No. Yo te preguntaba que el coronavirus y la cuarentena no pudieron con el juego trancado que tienen estos sectores por la pugna del poder. Entonces, ¿cuál puede ser la visión de a posteriori en la pospandemia? Desde lo político. Que es bastante grande. Entonces, si proponen que se quede Maduro hasta el día de las elecciones, que se queden y que eso fuera una garantía para que ellos ganen elecciones, por Dios. Por Dios. Que Nicolás Maduro quiere volver a participar, que participe. Yo no se lo recomendaría. El chavismo tiene un mundo por delante si cambia de dirigente y pone a Héctor Rodríguez, por ejemplo, al frente de todo eso. Es un chamo que tiene una imagen neutra, no está condenado por nada. Es otra cosa, le da un refrescamiento al chavismo. Y ojo, teniendo esa opción sobre ellos, poniendo esa opción en la calle, con una oposición dividida y fragmentada en 40.000 estupideces, cuidado si el chavismo no gana limpiamente un próximo proceso electoral. Algunos apuestan a la cava. Bueno, también es otra opción. Te estoy diciendo que son opciones que ellos tienen allí, que no tiene por qué ser Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y el otro. Ellos tienen opciones, ellos tienen que refrescar al chavismo. Y es lo que yo dije en mi análisis el otro día. El chavismo tiene un mundo por delante si saben manejarlo. Esa propuesta de Estados Unidos es brillante. Les garantiza todos los derechos para ellos seguir sobreviviendo. Les da igualdad de condiciones en cualquier decisión, aun cuando son minorías. Es evidente que son minoría hoy día. Pero les da igualdad de condiciones. Esto es importante. Lo que pasa es que esa propuesta de Estados Unidos está siendo muy mal manejada. Guaidó, por ejemplo, no está de acuerdo con una negociación. Que venga vaya otro con ese cuento, pues yo no se lo creo. De que él estuvo involucrado en estas cuestiones, claro que estuvo involucrado al comienzo. Y se separa no porque considera que la vía es mala, sino porque los actores que estaban involucrados no los convencían. No confiaba en ellos. Pero él cree en eso. Yo no sé Sí, en base a qué. El 30 de abril es una demostración de que es así. Lo que ocurrió el 30 de abril del año pasado. Pues por eso, y muchas veces, ¿sabes? No, ellos no gozan de la confianza en las Fuerzas Armadas, Juan José, no gozan. No gozan. El comportamiento que tuvo la oposición y Juan Guaidó en particular con los soldados que se pasaron en la frontera el 23 de febrero del año pasado, que están muriéndose de hambre en Colombia, donde no ha habido ningún gesto para tratar de ayudarlos, eso demuestra que ellos no confían en las Fuerzas Armadas, que a ellos les importa un bledo de las Fuerzas Armadas. Lo que pasó el 30 de abril es una demostración más. O sea, ellos no confían, los militares no confían en ellos. ¿Cómo entonces ellos son los que se van? ¿Cómo se van a poner ellos al frente? Por supuesto, pues juega un cuadro cerrado. Y el gobierno les dirá, mira, ustedes van a confiar en esos tipos. Mira a ver lo que les pasó a aquellos que se fueron con ellos en Cúcuta. ¿Dónde están ahorita? Muriéndose de hambre y despreciados por la oposición. ¿En eso es que ustedes van a confiar? No, viejo, olvídense. Aquí lo único que tienen que hacer es que juguemos cuadro cerrado, porque en noviembre hay elecciones en los Estados Unidos y Donald Trump las está perdiendo en este momento con Biden, con 6, 7 puntos de diferencia.
Y ya se acabó el Lamentable- cuento. Lamentablemente, Jesús, eso no está en el discurso de ningún sector de la oposición. Ahora, hay un sector que se reúne con el gobierno. A mi manera de ver, no considero que hayan logrado mucho, pero están allí. ¿Consideras que habría que reforzar algo como eso, de lo que llaman la mesita, la mesa de negociación? Mire, yo pienso que eso es lo que compete. Es más, la oposición, ya el grupo de los cuatro tiene que ampliarse con todos los factores. Inclusive poner al frente de la oposición aquellos que sí tienen nivel de confianza con el gobierno. Eso es lo que se plantea. O sea, Guaidó en este momento no contribuye en absoluto a concretar la propuesta de los Estados Unidos. Más bien torpedea eso. Pues no lo pongas enfrente. Que el gobierno prefiere como negociadores a gente distinta a Juan Guaidó. Bueno, entonces, ¿quiénes son? Ah, fulano, mengano. Bueno, véngase para acá. Póngase al frente. Porque el objetivo tiene que cumplirse. Y el objetivo es llegar a un acuerdo negociado lo antes posible. Ese es el objetivo. Y ahí es donde tenemos nosotros que tratar de movernos. No otra cosa. Bueno, una negociación es importante. Mira, tu libro me dijiste que se consigue en Amazon. La gente Sí, lo señor. puede adquirir por allí. Sí, señor. Bueno, creo que nos Y pasamos de hora. sí, bueno, pero comparte tus redes para que la gente sepa pues por dónde te ven, por dónde te pueden leer, seguir, consultar. Yo casi muy poco uso las redes, las he estado usando últimamente, pero no porque no confíe en las redes, no, yo creo mucho en la tecnología, yo soy tecnológico, pero he evitado entrar en ese mundillo de ataques y de cosas que hay en las redes que no ayudan en nada. Pero mi Twitter es Jesús Seguías, arroba Jesús Seguías, y me consiguen en Instagram también por Seguías1 o Jesús Seguías, perdón, Jesús Seguías. Sencillo, fácil. Mira, algo más de Jesús, la cuarentena y esta situación del coronavirus, ¿cuánto ha cambiado tu operatividad en el día a día? ¿En qué sentido? Las encuestas, tu trabajo, lo que vienes realizando, No, ¿cuánto? nosotros estamos operando mucho en República Dominicana, en Panamá, en Venezuela, está en Estados Unidos estamos abriendo las operaciones también y nos hemos internacionalizado por razones forzosas, pero mira, nos ha ido bien y estamos trabajando en hogares, directamente en hogares y también por vía telefónica, ¿no? Ahora estamos ahorita activando el call center nuestro para hacer las entrevistas telefónicas con las tecnologías más avanzadas del mundo hoy día. Estamos al día. Wow, tuvimos aquí una caída con la transmisión con Jesús. Bueno, excelente, de verdad que una participación muy buena. Creo que aquí está incorporándose nuevamente. Vamos a escuchar en lo que nos está diciendo sobre la internacionalización de su empresa. Bueno, ahí te vuelve a solicitar allí para escuchar esa parte que estabas comentando de cómo te vienes desempeñando en esta etapa, ¿no? Ok. Llevamos aquí, ya en unos instantes vamos a estar en directo nuevamente. Ok, Bueno, ya estamos aquí. internacionalizándote por razones forzosas, Jesús. Sí, sí, estamos en ese proceso y estamos activando pues el call center nuestro para hacer entrevistas telefónicas con las tecnologías más avanzadas del mundo. Estamos a la vanguardia en ese sentido. Inclusive a nivel mundial hemos hecho cosas que han sorprendido mucho al mercado y nos va bien en ese sentido, pues tratando de abrirnos espacios. Y en Venezuela seguimos existiendo, sin duda alguna, pues no abandonamos Venezuela ni la abandonaremos jamás. Entonces, la pandemia y la cuarentena no te han impedido seguir adelante con tu actividad. No, la cuarentena no permite hacer encuestas de hogar. Es un riesgo para nuestros muchachos, para nuestra gente y no los vamos a poner. ¿Ok?
Pues si hay alguna pregunta o No, alguien no, de los no, oyentes. eso era, yo creo que fue bastante completo lo que dijiste, fue una exposición muy buena. Queda esperar a ver qué viene ahora, posterior a toda esta situación. Ya en países donde se está hablando de la desescalada, aquí aún no se habla de nada que se le parezca. Y bueno, solo queda esperar a ver cómo evolucionaremos nosotros en lo local, ¿no? Bueno, ok. Así Le que, deseo lo mejor del mundo a todos, a cuidarse mucho y ahorrar bastante, porque lo que viene es duro y hay que estar preparado para eso. Y rogarle a Dios que ilumine la testa de los políticos venezolanos, a ver si logran aplicar un poco de inteligencia y ponerse de acuerdo y bajarse del ring para que entonces podamos transitar por un camino distinto de entendimiento y poner fin a esta confrontación que jamás debió ocurrir en Venezuela. Esto ha sido la peor tragedia que nos ha pasado en nuestra historia. Una confrontación estúpida, mediocre, infantil, que solamente se hace por la ambición de poder que tienen algunos. Esto no tiene ni pie ni cabeza, esta confrontación. bueno, Jesús, gracias por este contacto, amigos. De verdad que les agradezco su participación en esta transmisión. Retuiteen este video, compártanlo porque es la idea, dar la mayor cantidad de información posible, positiva, de primera mano, en esta situación de cuarentena. Por mi parte, pues será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Saludos.